Bienvenidos a todos ustedes, extendemos un muy cordial saludo. Mi nombre es Carolina Cortés, yo soy autora de esta nueva versión de LC 2.0. Hago parte del equipo con el cual estamos trabajando. Los invito entonces a que revisemos más a profundidad qué será de esta versión en el próximo año, donde vamos a ver cómo se mantienen algunas cosas, otras cambian y otras evolucionan respecto a la versión que ustedes ya conocen con el portaplanos, en la cual hemos venido implementando este año. Entonces, empecemos por revisar, por recordar también cuál es la importancia de los simuladores. Entonces tenemos que, en primer lugar, dice, desde el punto de vista pedagógico, el uso de los simuladores, pues de las simulaciones, permite crear un marco para la exploración y la práctica, ayudando a los estudiantes a probarse en un ámbito sin riesgos. Esta es sin duda una de las cosas más importantes que hemos logrado con esta versión, es permitir ese escenario de ejercitación donde nosotros, si bien coordinamos la simulación, también les permitimos obtener a los estudiantes esa vocería y esa apropiación de su propio aprendizaje. Es un autoaprendizaje donde están más en contacto también con lo que ellos están pensando y a dónde quieren llegar. El hecho de que generen respuestas de las cuales tienen no solo que presentarlas, sino que tienen que enfrentarse a otras respuestas con sus compañeros. Con estas respuestas tienen también que hacer parte de toda una dinámica con sus compañeros, tienen que debatir y tienen que argumentar el hecho por el cual están proponiendo esa resolución. Entonces, creo que sin duda este es uno de los aportes más amplios, estamos generando un nuevo marco, precisamente ese nuevo escenario, para que se dé este procedimiento. También nos dice analizar situaciones desde diferentes perspectivas y aprender de los errores sin penalizarlos. Es precisamente también esto de lo que estamos hablando. Cuando yo me doy cuenta que aparte de la respuesta que yo considero puede ser la correcta, me doy cuenta de que existen también otras respuestas y también conozco el procedimiento que siguen mis compañeros para proponer y para argumentar, me doy cuenta que hay cierta cantidad de variables que yo puedo tener en cuenta y empiezo también a tomar partido, digamos, de eso para mi propio aprendizaje. Y aquí viene otra cosa importante y es que ese aprendizaje no es penalizado. Si se cometen errores, no va a haber una censura, sino todo lo contrario, vamos a aprender de ellos para seguirnos ejercitando. Esa es la gran ventaja del simulador. No hay penalidades, no es un error grave, sino todo lo contrario. Es propio que yo cometa errores para que pueda así corregirme y continuar por, digamos, una ruta adecuada. También nos dice que incluye, pues, incluir un importante componente lúdico, son pues propuestas fuertemente motivadoras. Para este punto lo que diríamos es que evidentemente también con el cambio del formato lo que buscamos también es generar una apropiación mayor por parte del estudiante, que sientan que ese libro realmente les pertenece, que lo pueden rayar, es decir, que es un libro rayable donde realmente se pueden ejercitar, pueden escribir lo que están pensando para llegar a esa respuesta. Esta parte la consideramos muy, muy importante y ya vamos a ver cuáles son los avances para que el formato sea mucho más amable. Por esta misma línea vemos en la siguiente diapositiva que tenemos aplicar e integrar conocimientos aprendidos con anterioridad. Esta parte, como todos sabemos, es bastante importante también. Es poner también en ese juego los presaberes que tienen todos y cada uno de los estudiantes, que ya saben de las distintas áreas en su cotidiano, de acuerdo a sus experiencias, y eso también garantiza su aplicabilidad. Si ellos pueden poner esos referentes de lo que ya saben en ese juego, también van a apropiar mucho más fácilmente los conocimientos. También tenemos a los estudiantes asumir esas distintas responsabilidades y toma de decisiones durante la simulación. Es decir, cuando están en esa práctica, en el momento en que se dan cuenta de que ellos tienen ese control, esa autonomía para desarrollar los diferentes procedimientos y procesos, ellos van a tener esa responsabilidad de hacerlo bien, ¿cierto? Es lo que yo quiero. Digamos que en ese juego en el que yo, digamos, me enruto en mi clase, voy a tener la oportunidad de poner a prueba mi propia responsabilidad, de saber que yo estoy orientando cuál es ese procedimiento de aprendizaje que estoy teniendo en el aula. Bien. El otro punto dice, utilizar los beneficios del feedback inmediato para mantener al estudiante conectado y motivado. Este es otro componente totalmente importante y valiosísimo en el simulador, y es que yo voy a tener esa retroalimentación permanente. Yo ahora no solo voy a tener la instrucción de mi docente, que es mi GPS y que me va a acompañar, sino lo que estábamos diciendo,
esa interacción permanente con mis compañeros va a estar alimentando en forma permanente mi proceso de aprendizaje. Y viceversa, yo también voy a estar con mis aportes, digamos, de alguna forma afectando o modificando el curso de la clase. Y finalmente tenemos que esto es estar pensando que el estudiante, además de divertirse, que también es uno de nuestros objetivos, que sienta que la clase es amena, reflexione sobre sus acciones y aprenda a realizar procedimientos concretos. Entonces, cierro todo esto que hemos visto diciéndoles que la apuesta que estamos haciendo es muy grande, que obviamente la estamos haciendo con toda la colaboración de ustedes en este proceso de implementación. Es un simulador el cual estamos creando y es, digamos, un plano de exploración que requiere siempre algunos ajustes, pero la apuesta es muy buena porque nos mantenemos en decir que este simulador que hemos creado realmente permite ese proceso de aprendizaje, cuenta con esas simulaciones que son tan valiosas a la hora de desarrollar el pensamiento, que es nuestro gran objetivo. Entonces, viendo esto, les cuento que lo que vamos a hacer es, para analizar año 2, para analizar año 2, lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de los puntos del hexágono para revisar qué es lo que viene. Entonces, miremos que iniciamos todo este proceso en este año de 2011, pero ya con lo que ha ocurrido, ¿qué es lo que queremos que ocurra en el 2012? Que es la siguiente diapositiva. Entonces, queremos que ocurran tres cosas básicamente. Entonces, primero es la continuidad. Nosotros queremos, ya una vez establecida esta versión, queremos que esta propuesta se establezca, siga, continúe, se alimente aún más, pero sobre todo se posicione. Entonces, por esta misma línea viene el otro punto, que es el fortalecimiento. Es una transposición didáctica. Hemos aprendido mucho con este primer año de implementación y lo que queremos es ajustar también que esos contenidos nos permiten una mayor aplicabilidad en el marco pues, de cómo están apropiando los estudiantes esos conocimientos, que puedan ver el sentido práctico de este manejo de las estructuras de pensamiento, qué les significa a ellos verdaderamente tener esos conocimientos. Y la ampliación, por supuesto queremos que todo lo que hemos aprendido en 2011 realmente, pues, digamos de alguna forma, saque a bailar esa investigación que hemos hecho y todos los aportes que ustedes también nos han dado. Pero entonces revisemos qué ha pasado en este año. Bueno, antes es bueno que ustedes sepan que año 1 ha sufrido también, pues, también ha entrado un proceso de reforma, entonces también en lógica con lo que se está construyendo de año 2. Entonces, ese año 1 lo van a ver de grado sexto a grado 11 las instituciones nuevas, aquellas que se incorporan a red de colegios, y año 2, que es lo que vamos a ver, pues serán las instituciones que ya empezaron este año implementando esa versión de 2.0. Pero entonces revisemos qué es lo que ocurrió este año, cuáles fueron nuestras fuentes de retroalimentación para precisamente basarnos en las modificaciones que hemos hecho en esta versión. Entonces, la evaluación que tuvimos de este proceso de implementación tiene tres fuentes. La primera fue pues, el pilotaje, del cual muchos de ustedes hacen parte, las instituciones de la red, que creyeron y que saben que el programa realmente tiene un objetivo claro y que lo cumple. Esa apuesta que ustedes realizaron pues, fue nuestra principal fuente de retroalimentación. También está el pilotaje que nosotros realizamos a nivel interno, más para probar, digamos, la secuencia didáctica y medir cuáles son esos componentes pedagógicos y si estaban funcionando o no. Y también un diagnóstico que nosotros pusimos en marcha, un diagnóstico de implementación que diseñamos tanto para docentes como para estudiantes, evaluando tres aspectos muy generales de la versión, pero digamos que ponían a prueba si realmente funcionaba en su totalidad o no, digamos a nivel también de formato, de enseñanzas, de contenidos y de recursos. Ya teniendo esto, entonces, volvemos a lo que queremos lograr en el próximo año, como ya vimos, y entonces para abordar la propuesta, para abordar todo lo que hemos avanzado y lo que estamos desarrollando, y hacer ese parangón entre lo que ya es LS 2.0 y lo que va a ser el otro año, vamos a abordar el hexágono, pero bajo la óptica de tres ítems, que son qué se mantiene, qué cambia y qué evoluciona. Entonces vamos a estar desarrollando esos tres ítems para cada una de las partes del hexágono. Entonces empecemos. Aquí tenemos el propósito, que sigue siendo aprender a mentefactuar. Ustedes saben que siempre, este es un proceso, digamos que continuo, siempre va a estar presente. Entonces aprender a mentefactuar, pero para año 2 será
conforme a las reglas de cada estructura. ¿Qué quiere decir esto? Ya en año 1 ellos se familiarizaron con la estructura general, digamos, de cada una, o sea, de proposicional, de conceptual, de argumental y de procedimental. Este año que viene lo que queremos es aumentar el zoom, es decir, que ellos van a tener que aprender a mente factuar, sí, pero conociendo con mayor especificidad cada una de estas estructuras. Como especificidad, entonces, las reglas para cada una y también los tipos que hay para cada una de esas estructuras. Entonces ya, digamos, recuerdan ustedes muy bien que nosotros planteamos que aumentaba ese nivel de complejidad. Pues bien, ellos ya saben, conocen el juego, ahora tienen que jugarlo con las reglas. Eso por la parte del propósito. Entonces aquí nada cambia ni, digamos, ni se modifica para este ítem. Pero veamos qué ocurre con la evaluación. Entonces empecemos a desarrollarlo. ¿Qué se mantiene de la evaluación? Entonces aquí encontramos que sigue habiendo una evaluación en cada sesión de acuerdo a los indicadores de logro, digamos que eso permanece conforme a los ejercicios que ellos desarrollen. También se mantiene esa matriz de evaluación que nosotros desarrollamos para cada uno de esos indicadores. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia en la evaluación? Esto es importante. Si ustedes recuerdan antes, digamos para las 3 partes que había en la sesión, había una lista de chequeo para cada una de ellas. Lo que hemos hecho es unificar. Hemos dejado una sola lista de chequeo que nos va a ayudar, digamos, a centralizar qué es lo que estamos realmente evaluando. Entonces, digamos, ya no va a variar como se hacía, digamos, en la versión del portaplanos, que es la que ustedes conocen, sino vamos a ver, ustedes también van a entender que la sesión ahora sí sigue teniendo 3 momentos, pero va a ser a modo de secuencia, y en cada partecita de esas 3 partes estamos desarrollando un indicador de logro que vamos a consignarlo al final en esa lista de chequeo, donde vamos a hacer la evaluación general. No sin ello decir que la retroalimentación va a estar también en cada parte, sino también va a ser al final, o sea, acompañada con la lista de chequeo va a ir ese proceso de retroalimentación, aunque es permanente precisamente por el debate que se genera. ¿Qué evoluciona en esta parte de la evaluación? Que era lo que les estaba diciendo. Entonces aquí vamos a tener 3 momentos, pero ya a un modo más global. Quiero que no piensen solo en la sesión, sino qué es lo que va a pasar desde una perspectiva más amplia. Entonces tenemos que se van a evaluar las enseñanzas de cada sesión, que los ejercicios que se desarrollan, pero además va a haber una producción mente factual donde vinculamos más, digamos en forma más, con una presencia mucho más fuerte, lo que son Wikimente Factos, que es algo que ya hemos habilitado, pero de pronto esa parte final o de exploración no lo habíamos reforzado tanto y que es tan importante, porque no es solo el desempeño que tenga el estudiante en el aula, sino si después ese producto que yo tengo, ¿qué hago con él? Entonces aquí es donde incluimos esta parte de su producción mente factual, donde deben colgar esos mentefactos en Wikimente Factos, y finalmente, y no menos importante, un consolidado bimestral en anarquía.com para generar un diagnóstico, y en esta parte me detengo porque es bastante importante. Estábamos observando que es muy importante que no se desvirtúe la figura del diagnóstico, que estaba muy presente en la versión clásica, y por eso también incorporamos esta herramienta para los docentes, para los colegios y para nosotros como fundación, poder tener el seguimiento de cuál es ese desempeño de los estudiantes. Es decir, que tanto ustedes como nosotros podamos tener, digamos, el lente sobre los resultados que se están obteniendo. Entonces, esta es una herramienta que estamos desarrollando también en anarquía.com y es un recurso que debe, digamos, ser alimentado por el docente, donde él, igual, digamos que como hacía con el test, puede consultar estudiante por estudiante, grado por grado, y nos va a compartir las notas de acuerdo a unas tablas, a unos DOFA, donde va a incluir cuáles son los aspectos, va a calificar, digamos, los aspectos para cada uno de esos estudiantes, y eso nos va a arrojar esos resultados bimestralmente, es decir, cada 8 sesiones, y por estructura nosotros sabremos qué es lo que está pasando en cada una de las instituciones, y también con esta información nosotros podemos brindarles a ustedes esa herramienta y ese reporte de qué es lo que está ocurriendo, y finalmente cómo es la continuidad también año tras año en esta nueva versión. Entonces, eso en cuanto a la evaluación. Miremos entonces el siguiente ítem, que son las enseñanzas de acuerdo al hexágono. Entonces veamos, ¿qué se mantiene de las enseñanzas? Entonces, sigue conservando, pues, que son operaciones orientadas a desarrollar habilidades para las 4 estructuras de pensamiento. Eso no varía, eso es lo que se mantiene. Veamos qué cambia. Esto es muy importante. Reforzamos la transposición didáctica.
definitivamente nos dimos cuenta también, tanto por la retroalimentación que ustedes nos brindaron, como por el pilotaje que nosotros llevamos a cabo, que en muchas ocasiones la clase se iba más en aclarar el tema que se usaba para el ejercicio que el desarrollo de la misma habilidad. Entonces, por supuesto, nos hemos enfocado en que sean temas que permitan una aplicabilidad mayor, y con esto voy al otro punto, que son, ya no van más temáticas curriculares. Es decir, nos dimos cuenta que lo que hacíamos era recargar, digamos, en la responsabilidad del docente el manejo de contenidos que no necesariamente competían a su área, y sabemos lo que ello toma en la preparación y la planeación de su clase, y también lo que dificulta el desarrollo como tal de la sesión en clase. Entonces estamos usando temáticas que no son curriculares, pero no por ello que no buscan ese desarrollo de pensamiento y que ellos lleguen también precisamente a dejar de percibir enseñanzas importantes. Todo lo contrario, queremos es vincular contenidos que sigan siendo importantes, pero que no complejicen el desarrollo de la sesión, sino que permitan que se realice, que se desarrolle las operaciones de pensamiento. Eso es lo que cambia a nivel de enseñanzas. Ahora, ¿qué evoluciona? Entonces, para la modificación de año 1, que les digo que también está en curso, que también se está desarrollando, pues será de acuerdo a los vacíos de información que detectamos. Y algo que vinculamos y que también es muy importante y que no queremos volverlo a dejar de lado es la lista de proposiciones, porque pues todos sabemos que eso es realmente lo que apoya el mentefacto. Yo tengo mi mentefacto y es un gran producto, digamos, intelectual al que yo puedo llegar, pero lo que realmente respalda ese producto es que yo tenga la lista de proposiciones, que es prácticamente lo que me señala la ruta mediante la cual yo llegué a esa estructura. Entonces, esa es otra parte muy importante que vinculamos y que tendremos en cuenta. También, entonces, para año 2 abordaremos lo que ya les decía, de acuerdo al propósito, las reglas mentefactuales y los tipos para cada estructura a partir de textos más elaborados. Esta parte de más elaborados lo que quiere decir es de pronto que vamos a tomar textos, estamos tomando textos, digamos, más reales, en el sentido que son textos que fácilmente nos podemos encontrar, ya no son, digamos, tan modificados, tan adecuados para la ejercitación en esa simulación, sino que tomamos textos reales para que ellos puedan tener una ejercitación también mucho más real y más propicia para su aprendizaje. Bueno, eso en cuanto a las enseñanzas. Entonces, aquí nos vamos a detener y vamos a empezar a ver una comparación, un parangón entre lo que será año 1 y lo que será año 2 para que ustedes vean la diferencia, cómo es ese camino progresivo pues, que estamos siguiendo. Entonces, digamos, como ves en la diapositiva, año 1, la estructura general del mentefacto proposicional, vamos a ir viendo por bimestres, mentefacto proposicional. Entonces, en año 2, digamos, este es simplemente un recurso visual para que ustedes vean cómo aumenta la complejidad. Entonces, por así decirlo, en año 2 ya, claro, se ven las reglas, donde yo sé que no solo deben estar los cromatizadores, sino también comprendo que pueden haber cromatizadores múltiples para los elementos de la proposición. Ya a un nivel más específico podemos ver un diagrama de torta o reloj que me va a especificar qué es lo que va a ir pasando en cada una de las 8 sesiones. Entonces, digamos, voy a pasar rápidamente, digamos, el círculo interno que responde a lo que es año 1, pero es para que ustedes, no lo quité, porque quiero que ustedes vean la lógica con la cual se amplía año 2, o sea, qué es lo que sigue. Entonces, ven que está, digamos, sesión 1, conceptos previos, pero van a ver cómo para el resto de las sesiones ya las enseñanzas que se desarrollan son las reglas, ¿cierto? Entonces, reglas de núcleo, especificadores, y así empezamos a trabajar ese tipo de enseñanzas. Las dos últimas sesiones, la 7 y la 8, son bastante importantes, y es aquí donde entra en juego lo que hablábamos en la parte de evaluación, y es la producción mentefactual, pero vinculada al recurso de Wikimentefactos. Entonces, ustedes aquí ven los dos logos, tenemos Wikimentefactos y Wikimentefactos Junior. Entonces, para no complicarnos, dentro de Anarquía, Wikimentefactos Junior es la aplicación que ellos van a implementar para subir sus mentefactos en estas dos últimas sesiones. Y, digamos, de alguna forma, incluimos Wikimentefactos, que es el otro logo, que es una plataforma aparte y que responde también a la intención que tenemos de hacer un banco, una biblioteca de mentefactos. Entonces, pero Wiki Junior, que es la que van a usar nuestros estudiantes, va a alimentar esa gran plataforma, digamos, a la grande, a la global. Entonces, en sesión 7 y 8 nos vamos a dedicar a que ellos, a través de lo que han aprendido
en todo el bimestre, pongan a prueba sus conocimientos y no solo generen el mentefacto y no solo que lo hablemos en clase, sino que utilicen esa herramienta wiki. Recuerden que ese prefijo de wiki me traduce aprendizaje colaborativo. Entonces lo que pretendemos es que no solo ellos suban su mentefacto, sino que entre ellos también empiecen a editarlo, a comentarlo, es decir, que también se nos vuelva ese aprendizaje colaborativo en la plataforma, que empecemos a usar realmente esta herramienta 2.0 que son las wikis. Bueno, esto en cuanto a bimestre 1 de año 2. Continuemos, para la segunda estructura que es conceptual, entonces vemos que en año 1 pues es la estructura general y en año 2 pues aumenta, digamos, el nivel de complejidad. Miremoslo a nivel del reloj de las sesiones. Entonces tenemos año 1 y año 2 de nuevo, primeras sesiones, conceptos previos, hacemos un recorderis, por así decirlo, de lo que vimos el año anterior, y si ustedes ven, entonces cada sesión de nuevo vuelve a enfocarse a las reglas, a un desarrollo más complejo, pero siempre con esa visión de las reglas, ¿no? Mucho más detallado, mucho más minucioso, y ustedes van a ver, como ya les decía, en sesión 7 de 8, una vez más, la producción mentefactual se vuelve demasiado importante, y es que casi que un indicador de logro se vuelve el que yo subo a mi mentefacto y el que lo edite, o sea, ver ese progreso del producto que yo logro en estas últimas sesiones, donde realmente se reagrupa esa enseñanza y donde debo dar cuenta de que he aprendido. Esto por el bimestre 2, estructura conceptual. Miremos argumental, entonces en año 1 tenemos la estructura general y en año 2 tenemos pues una estructura más compleja. Revisemos el reloj. Entonces, aparecen las reglas mentefactuales, aparece una unidad muy importante que no estábamos teniendo en cuenta y son los párrafos. De pronto estábamos saltando mucho, digamos, al texto, del texto de las proposiciones y al mentefacto, pero también dentro del trabajo con los párrafos se puede orientar mucho más el desarrollo de las habilidades. Vemos los tipos de argumentos, los retomamos una vez más, aparece la contraargumentación, que es también bastante importante. Aparece en las dos últimas sesiones lo que es lo mismo, el análisis con esa estructura de pensamiento y mi producción vinculada a Wikimentefactus y cómo yo evalúo también. O sea, yo analizo, es decir, produzco mi mentefacto, lo cuelgo, pero también después verifico esa producción. Y ya les explicaré más adelante también cómo se desarrolla esa dinámica, que es quizá una de las más importantes. Siguiendo con la otra estructura, la final, que es bimestre 4 procedimental, pues vemos que en año 1 es una estructura genérica y en año 2 vemos que aparecen los tipos de flujogramas. Entonces esa sería la clasificación que básicamente abordaríamos. Aquí también es importante anotar que si bien el año 1 que ustedes ya desarrollaron, procedimental tenía una perspectiva, digamos, mucho más básica a nivel de completar procedimientos y de optimizarlos, si queremos que en este momento se incorpore una perspectiva de resolución de problemas, es decir, que tengan más herramientas para abordar esta estructura a nivel de un pensamiento estratégico, y es decir, cómo puedo yo resolver un problema, cómo realmente entra en juego un procedimiento, no teniéndolo ya, digamos, que diseñado, sino que yo pueda ver entre el problema y la solución el procedimiento que debo desarrollar para llegar allá. Entonces veamos, para año 2 tenemos los conceptos previos, o sea, recuerdo lo que vi el año anterior, y aquí de pronto como lo que pasaba en argumental, con lo de los párrafos, como les decía en general, aquí aparece otro elemento que no estábamos teniendo en cuenta y que también es supremamente supremamente importante, y es la lista de instrucciones. Es decir, un flujograma con lista de instrucciones volvemos a decir también, esa es como otra parte fundamental, en este caso para esa estructura. Y bien, eso es lo que ocurre en general para las enseñanzas. Entonces vamos ahora a abordar, siguiendo el hexágono precisamente, vamos a pasar del otro lado y vamos a ver qué ocurre con la secuencia didáctica. Entonces, para el primer punto, sobre qué se mantiene el trabajo de intersesión, como acabamos de ver, abordando las 4 estructuras en ese orden: proposicional, conceptual, argumental y procedimental. Eso es lo que se conserva. Veamos qué cambia. Entonces, vamos a tener un trabajo intrasesión de 4 momentos que van a tener los siguientes ítems. Entonces, primero seguimos conservando el video inicial donde los estudiantes deben ingresar y verlo en anarquía, pero entonces, como nos dimos cuenta también, aporte de ustedes, muy importante, que digamos, el aporte que daba el video a los estudiantes, digamos que quedaba un poco en el aire,
porque el test no bastaba para verificar únicamente que lo habían visto, sino que muchos de ustedes también empezaron a desarrollar el recurso de que ellos reportaran un resumen, comentaran en la misma página, sí, un abstract de lo que estaban aprendiendo. Pues nosotros hemos vinculado dentro del libro un formato especial que se llama Mis Apuntes, para que ellos puedan consignar precisamente ese conocimiento que se les está transmitiendo, esas pautas de lo que van a desarrollar en clase y lo que deben tener en cuenta para su ejercitación. Esta hoja de Mis Apuntes es bastante importante, es crucial, digamos, porque marca esa pauta del inicio de mi sesión. Entonces yo veo mi video, sé que tengo mis apuntes y dentro de esa hoja de apuntes hemos diseñado unos ítems que a su vez van inmersos, pero que también nos van a permitir que esos apuntes sean algo organizado y que aporte al desarrollo de la sesión. Entonces, digamos, dentro de esos apuntes van a ir unos tips que en año 2 serán mentefactos que sugieren las enseñanzas que se están tratando. Entonces, digamos, dice, están incompletos, puedes decir macro regla generalizar, implicar y tiene que completar ese apunte a nivel de mentefactos proposicionales. Pero es también empezar a usar esas herramientas de pensamiento en los otros conocimientos, en las otras enseñanzas que yo estoy aprendiendo, y son unos apuntes, digamos, de un nivel más alto. Es decir, yo no solo tomo nota ni anoto sugerencias, sino que también a nivel de mentefactos estoy consignando los conocimientos que voy a trabajar, estoy afianzando lo que me están diciendo, lo que ya sé, lo que ya vi en año 1, pero también lo que voy a reforzar y voy a ver con mayor complejidad en mi clase. Esa es una parte de los tips. Otra es que no solo queremos que tomen esos apuntes, digamos, generales, sino que les damos unas preguntas a las cuales deben resolver con esos apuntes. Entonces yo ya sé a dónde tengo que llegar con esos apuntes que estoy tomando, qué preguntas debo responder para saber que mis apuntes son buenos y me van a ser realmente útiles para el desarrollo de mi sesión y para que mi trabajo en el aula sea realmente efectivo. Y hay otro espacio dentro de esos apuntes que es el espacio para las dudas a solucionar en clase. Sabemos que necesariamente, o bien por el nivel del manejo de la estructura, o bien por los contenidos que se manejen para los ejercicios, pueden haber palabras o términos que no conozca, o dudas relacionadas con los procedimientos. Entonces, lo que queremos es que las apunten aquí, cosa que yo tenga claro qué es lo que yo quiero solucionar en mi clase para llegar y compartirlo con mi profesor, con mis compañeros. Bien, eso por la parte inicial, digamos, de la secuencia. Luego viene una muy importante, y esta es una modificación clave. Si ustedes ven, desaparece el test, o sea, viene el video, realizan sus apuntes, pero viene una parte importante que es pre-sesión, pre-aula, que es el preexamen. Es decir, antes de que yo me ejercite en el aula, voy a tener que realizar un preexamen en mi casa. Recuerden que, digamos, revivir aquí un poquito la imagen de la misión. Voy a tener esa misión de desarrollar en mi casa ese preexamen. ¿En qué consiste todo? Yo, cuando llegue al aula, voy a desarrollar un examen que es el que va a agrupar esa ejercitación, pero yo voy a tener la oportunidad de tener un esquema de ese examen, digamos, previo para desarrollar en mi casa, cosa que yo sepa las condiciones con las cuales voy a desarrollar todo mi ejercicio, pero en el aula con otros contenidos. Es decir, yo me preparo de forma tal con un ejercicio exactamente igual en estructura, pero con un contenido distinto donde yo voy a saber qué errores cometo. O sea, me voy a hacer una ejercitación, digamos, pequeña, orientada solo por el video y lo que yo sé, para que con eso yo pueda llegar al aula, me retroalimento en ese pequeño ejercicio que hice en casa y ahí sí desarrollemos lo que será un examen con las mismas condiciones, la misma estructura, para que yo pueda tener mayor probabilidad de éxito. Es decir, digamos que yo desarrollo ese ejercicio en mi casa, reconozco lo que pude o no hacer, lo que se me dificulta, me retroalimentan al inicio de clase y después sí puedo desarrollar un nuevo examen, una nueva ejercitación, donde yo ya tengo muchas más herramientas para lograr que me vaya bien. Esas son las nuevas figuras que son bastante importantes que las tengan en cuenta. Bueno, aquí donde dice preexamen, también es importante decirles que ese preexamen tiene dos cosas muy importantes. Primero, es la explicación de ese examen, ¿qué pretende? Entonces, en este examen vas a poner a prueba los conocimientos que tienes respecto a tal estructura y le va explicando. Entonces te vas a encontrar con un ejercicio donde en el nivel 1 vas a tener que hacer esto, esto y esto. Nivel 2, esto, y nivel 3. Todas las explicaciones del paso a paso van aquí. O sea, este es como el gran tutorial, las sugerencias, las instrucciones. Pero además va acompañado por otro elemento que es muy importante del preexamen y es un tiempo estimado.
yo estoy en una ejercitación y como simulación me están dando las condiciones, me están dando las instrucciones para que yo desarrolle, pero también tengo un lapso donde sé que debo ejercitarme. Eso también es importante medirlo, porque como estamos hablando de un simulador, también ese rendimiento me debe arrojar ese tipo de pautas. Bien, eso en cuanto al preexamen, que es lo que el estudiante va a desarrollar en casa después de ver el video. Cuando él ya llega con ese preexamen al aula, cuando ellos llegan con ese primer ejercicio resuelto, digamos, van a después sí desarrollar su examen, que como les decía, va a ser como digamos lo que engloba esa ejercitación en el aula. Entonces es un examen con la misma estructura del preexamen, con las mismas indicaciones, que va a poner de nuevo a prueba lo que ya hizo en su casa. Pero entonces esta vez, digamos, con la coordinación, con la coevaluación, con ese debate con mis compañeros y con mi profesor. Bien, eso en cuanto al que cambia. Y, bueno, para finalizar esta parte tenemos lo que hemos venido hablando, y es la producción mente factual implementando el recurso de Wikimente Factus, que está presente siempre para todas las sesiones 7 y 8, y ustedes ya van a ver también cómo esto se vincula con el premio Alejandro de Subiría, que es lo que también a lo que queremos llegar, es decir, que no quede solo como una ejercitación en el aula, únicamente con que cumplí con un indicador de logro, sino que estoy también logrando un nivel de interacción más amplio con mis compañeros, con mis propios profesores, pero también queremos que eso se vincule a red de colegios y, ¿por qué no?, también a la herramienta que ya desarrollamos, que es el premio Alejandro de Subiría. Entonces yo no estoy aprendiendo, digamos que en ese sentido, por resolver mi libro, sino también por vincularme a un desarrollo de pensamiento mucho más global a nivel de red de colegios, es decir, a nivel nacional. Bien, entonces, recapitulando un poquito lo que hemos dicho, en esta parte de la secuencia, vemos su evolución. Entonces, seguimos teniendo en anarquía la parte del video, que debe ir acompañada por los apuntes que desarrollan los estudiantes. Sigue la parte del preexamen, que es la que ellos van a desarrollar en casa. Luego en el aula vendrá esa verdadera ejercitación y participación activa con el examen, que tiene la misma estructura del preexamen, y finalizamos con Wikimente Factus. Esta parte de exploración que les estaba diciendo que no quedó muy clara, digamos, en este año 1 que pasó, por aquí sí la vinculamos con una presencia muy fuerte, y es, se terminó mi bimestre, tengo que aún no solo evidenciar lo que aprendí, sino que ese mente facto al cual yo logré llegar, lo comparto, lo subo a la plataforma, y esta se convierte pues, en otra parte fundamental de la secuencia. Bien, en cuanto a la lógica didáctica, entonces vamos a ver los 3 ítems igual, que se mantiene, que evoluciona, perdón, que cambia y que evoluciona. Tenemos que se mantiene, sigue siendo nuestro simulador de las 4 estructuras de pensamiento, como ya hemos visto, 4 bimestres de 8 sesiones cada uno, cada sesión con 4 momentos como acabamos de ver. Se conserva esos roles del docente que son totalmente importantes, los voy a mencionar, entonces tienen que ser aprendices activos, un motivador, y esto es muy importante, un contextualizador, ese instructor GPS que va a estar siempre al pie como de esa ejercitación, de retroalimentar siempre, y un moderador. Esta parte es supremamente importante, es innegable que esta nueva versión siempre propiciará un debate, precisamente por la propuesta que se hace de esa construcción de aprendizaje. Entonces siempre va a haber un debate muy, muy nutritivo. Y se mantiene el premio Alejandro de Subiría, quizá con un componente mucho más activo, pero es algo que se mantiene y que queremos vincular aún más con el libro. Bien, ¿qué cambia? Entonces aquí tenemos otra parte muy importante, y es que antes, digamos lo que ustedes conocen, antes era diagnóstico, taller, examen. Ahora lo que hacemos es, digamos, fragmentar la enseñanza, es decir, que los niveles se van a desarrollar en forma secuencial. Yo primero desarrollo un nivel 1, luego desarrollo un nivel 2 y luego desarrollo un nivel 3, así como ven en la diapositiva, es secuencial. Pero esto también puede ser de 2 formas, puede ser un examen de 3 puntos, o bien pueden ser 3 exámenes de un solo punto. ¿Cuál es la diferencia? En el secuencial yo estoy diciendo, de esta habilidad aquí vas a aprender una parte, luego otra parte y luego otra parte. O bien puedes ejercitar una misma habilidad, pero en 3 momentos. Esa es la gran diferenciación entre los modos en que pueden estar los ejercicios. Entonces, enseñanza fragmentada o la misma habilidad aumenta inevitablemente el grado de complejidad de nivel a nivel, y también ustedes van a encontrar que hay de 1 a 2 ejercicios por nivel. Y esta es otra parte importante para mencionar. Digamos que en este primer año que ustedes ya desarrollaron, había un gran número de ejercicios que de pronto no se podían desarrollar y donde sí era importante, digamos, brindarles esa oferta
para que ustedes escogieran junto con sus estudiantes y con su nivel de, digamos, de arrojo y también de conocimiento para resolver, pero aquí lo que hacemos es ajustar un poquito ese simulador y permitir que hayan ya no tantos ejercicios, sino los necesarios para que se dé esa práctica, que sea así intensa, pero con un mayor control pedagógico. Es decir, ya no nos interesa que desarrollen tantos ejercicios, sino que desarrollen pocos, pero que podamos retroalimentarlos de una forma completa, adecuada, o sea, que realmente podamos saber cuál es la respuesta de esos estudiantes y que no otra vez recarguemos la labor del docente con el de llevarse las respuestas para evaluarlas y después retroalimentar. Es decir, queremos respetar que sea una ejercitación completa, que si yo llego a un resultado pueda saber si lo hice bien o si lo hice mal, que todo eso tenga lugar dentro del aula, dentro de la misma ejercitación. Bien, eso es lo que cambia. Ahora, ¿qué evoluciona? Entonces vamos a ver cómo se dividen los bimestres para cada una pues, de los 2 años. Aquí les muestro los 2 años. Entonces, en sesión 1, lo que ustedes ya vieron como enseñanza global, en año 2, esa sesión 1 será de conceptos previos. Será aquella que me va a recordar todos los elementos para cada una de las estructuras. Un pequeño recorderis de lo que yo ya vi y desarrollé en año 1. Entonces aquí vuelven a ver todos los elementos en la sesión 1. De la sesión 2 a la sesión 6 van a ver las enseñanzas fragmentadas. Entonces van a ver cada una de las reglas, cada uno de los tipos, cada uno de los elementos que queremos desarrollar con mayor complejidad en este año 2. Y finalmente, lo que ya les he comentado y que es una de las partes también más importantes de la secuencia, es que en la sesión 7 y 8 se pone a prueba la producción y con ella, con esa producción, su evidencia en la aplicación de Wikimentefactos en anarquía.com. Además aquí menciono unas partes que son importantes, que van dentro de la sesión y que también incorporamos de acuerdo a las observaciones que ustedes también nos hicieron y de lo que nos dimos cuenta. Entonces, se incluye un glosario que será también una herramienta para que desarrolle el propio estudiante, palabras que no conozca, que trabaje dentro de la misma sesión o que vea en el video, para que escriba su significado. Es un glosario, digamos, por decirlo así, a diligenciar, es algo que ellos deben construir. Esta es la parte de las fuentes y es que referenciamos de dónde extrajimos los textos que estamos trabajando en los ejercicios. Y, digamos, en el caso de año 2 están esos tips que les hablaba yo en forma de mentefactos, una especie de recuerda que para traer a colación lo que ellos ya vieron en año 1 y darle más forma a esos apuntes y a esos conocimientos que pondrán de nuevo a prueba en el desarrollo de sus exámenes. Veamos qué evoluciona en cuanto a la lógica didáctica. Entonces tenemos, primero y único, tenemos el premio Alejandro de Subiría. Y aquí para contarles un poco más, entonces, en esta ocasión, para este año que viene, va a incorporar otras 2 estructuras. Este año únicamente está rigiendo para conceptual, pero a partir del otro va a incluir proposicional, conceptual y argumental. Por lo que son 3, precisamente se va a desarrollar en 3 etapas, digamos, una inscripción y otra donde deben ir enviando, digamos, su producto mentefactual conforme a cada una, proposicional, conceptual y argumental. Y esta parte es bien importante. ¿Qué pasa con el premio? Entonces, este año establecimos que fuese un viaje a Panamá con el docente tutor que acompañó al estudiante o a la estudiante a que desarrollara ese mentefacto. Pero el premio aquí cambia y es algo que nos, digamos, enorgullece transmitirles y es algo mucho más, digamos, con un beneficio mucho más directo y con lo que queremos también incrementar la motivación y por lo mismo la vinculación entre el premio y el libro, y es que el premio será una beca completa de un año pago, un año escolar pago, para estudiantes en caso de año 2, de séptimo a décimo, y para aquellos estudiantes que estén en 11 y que vayan a empezar su carrera universitaria, será el pago de ese primer bimestre, de esa carrera que hayan seleccionado. Hemos llegado a la parte de los recursos, ya terminando con nuestro hexágono, entonces vamos a ver qué se mantiene. En cuanto a la plataforma de Anarquía, nos sigue respondiendo con el video del estudiante. En cuanto al material docente, para cada una de las sesiones, nuestros docentes seguirán encontrando allí su guía para desarrollar cada una de las sesiones con las enseñanzas, que digamos los contenidos y habilidades que van a desarrollar en clase, y los consejos didácticos, ¿no? Esos tips que les pueden ayudar a que tengan un mayor manejo, tanto del contenido como de las habilidades que están ayudando a desarrollar con sus estudiantes. Esta parte de respuestas, que aquí lo ven ustedes como resultados esperados, va a estar aún presente, pero digamos con una modificación, y es que no nos interesa presentarles una sola opción de respuesta, porque sabemos que no hay
no podemos hablar de única respuesta porque precisamente estamos llevando a nuestros estudiantes a un escenario, digamos que un poco divergente, y es que ellos se den cuenta de las diferentes perspectivas y las diferentes soluciones que pueden haber. Entonces, lo que pretendemos aquí es brindarles más de una opción, que ustedes puedan tener varias respuestas, que sin embargo pueden no contemplarlas todas, pero sí que sean, digamos, un espectro más amplio de resolución para los ejercicios que nosotros les estamos proponiendo. También van a encontrar allí la matriz de evaluación que desarrolla los indicadores de logro, las listas de chequeo que hacen parte de cada una de las sesiones. Esto es lo que se mantiene en cuanto a los recursos. Ahora, ¿qué cambia? Y esta parte es otra parte muy, muy importante y que responde también a las observaciones que ustedes nos hicieron en el diagnóstico, y es el formato. Ya no se trata de un portaplanos ni de los planos como tal, sino hemos decidido volver el libro un folder o un Trapper Keeper, digamos que muchos de nosotros usamos en la universidad, y es una carpeta con anillos metálicos donde van a ir las sesiones. Es decir, que cada sesión va a tener, digamos, la facilidad, yo voy a tener la facilidad de manejar mi material, voy a tener hojas extras, si no me alcanzaron para mis apuntes, voy a poder administrar, digamos, ese material también para llevarlo. Queremos conservar los espacios amplios de ejercitación, son hojas grandes, más o menos de 1/8, para que ellos puedan como tener esa capacidad de rayar, de hacer una ejercitación completa, de equivocarse. Y hay otra cosa importante aquí, y es que lo que pretendemos manejar también es, con ese folder, manejar la posición del computador, de un PC. Y es que yo aquí leo el texto de mi ejercicio y en la parte de abajo yo desarrollo mi habilidad. Otra de las cosas más importantes que brinda el folder es tener ese registro, esa continuidad, no solo sesión a sesión, examen tras examen, sino bimestre a bimestre. Yo puedo tener mis mismos apuntes de un video, de otro, si quiero recordar, pues puedo consultarlo, más como a modo también de cuaderno. Bien, ya hablándoles un poquito más de las sesiones, aquí es importante contarles que, como les he venido explicando, pues van a tener esos 3 niveles por cada ejercicio, pero además vinculamos las ilustraciones, que es otra parte importante. Creemos y hay, pues, digamos, fundamentación teórica que explica que el nivel de abstracción para proposicionalizar es alto, es decir, para que un niño pueda extraer esa proposición, pues le queda muy complejo, y si solo le brindamos el texto, pues digamos que aún queda, digamos, cojo ese proceso, mientras que si ya le damos una imagen, va a también tener una vinculación más importante y va a saber de qué se le está hablando. Entonces, por eso vinculamos las ilustraciones al material, lo cual es muy importante porque también lo hace más ameno, y lo que les estoy diciendo hace más real como la ejercitación que yo estoy desarrollando porque sé de qué me hablan. Aquí lo que vemos en la siguiente diapositiva es un ejemplo del diseño y la diagramación que estamos desarrollando. Vamos a ver qué es lo que evoluciona. Entonces, desde anarquía.com, y es lo que les he estado comentando, sobre todo con la sesión 7 y 8 de cada bimestre, es la aplicación de Wikimentefactos Junior. Este Wikimentefactos Junior es, digamos, la evolución. Ya la aplicación de Wikimentefactos estaba en Anarquía, ustedes bien saben, como una pestaña, pero entonces hemos ampliado esta aplicación para que realmente tenga un uso directo dentro de los bimestres y ojalá dentro de las sesiones, para que los estudiantes compartan esos productos a los cuales llegan y donde ponen a prueba, como ya he dicho, todo lo que aprendieron a lo largo de sus bimestres. Esa aplicación va a estar dentro de anarquía.com. Pero también ese Wikimentefactos Junior va a alimentar la plataforma independiente de wikimentefactos.com, que es una plataforma mucho más grande y la que sí pretende convertirse en ese gran banco, en esa gran biblioteca de Mentefactos. Hablemos un poco de wikimentefactos.com. Esta plataforma a lo que está respondiendo este año es a alimentarse de esos Wikimentefactos Junior, es decir, se va a alimentar de esos mentefactos de los estudiantes y adicionalmente va a alojar mentefactos que van a colgar a aquellos profesores que estén haciendo el diplomado de lectores competentes. Entonces, de alguna forma, damos solución también a algo que tenemos presente y era empezar a clasificar y mantener esos mentefactos que año tras año nosotros lográbamos con la producción de los profesores que se estaban capacitando, para que se vuelva también un recurso, tanto para ustedes como para nosotros, donde podamos consultar ese pensamiento que todos estamos logrando. Entonces, esa es la explicación de estas aplicaciones de Wikimentefactos, es la evolución de Anarquía. Entonces, finalizando, vamos a hacer un repaso, recordando cada uno de los puntos que vimos. Entonces, para eso tenemos la diapositiva, donde tenemos el hexágono con cada una de las partes. Entonces, recordemos, en el propósito se mantiene el que sea aprender a mentefactuar, solo que en año 2 será teniendo en cuenta las reglas y tipos para cada una de las estructuras. Ese será nuestro propósito. A nivel de la evaluación, pues ustedes ya vieron que
dentro de la sesión, digamos, pueden ser o bien 3 exámenes de un solo punto, un examen con 3 puntos. La parte de la evaluación también recuerden que está lo de la plataforma de Anarquía, el consolidado bimestral que nos interesa tener con la ayuda de los docentes para poderles generar a ustedes un diagnóstico, un estado del arte de cómo están evolucionando sus estudiantes. En la parte de las enseñanzas, recuerden que para año 2 entonces vamos a manejar la estructura general y sus elementos, que es lo que ya vieron en año 1, pero también le vamos a sumar esas reglas y tipos para las 4 estructuras. Aquí recuerden que los contenidos dejan de ser curriculares para facilitar la ejercitación. Ya en la parte de la secuencia, entonces recordemos que va el video, la parte de mis apuntes, el trabajo en el aula, que es donde desarrollan su examen, y la parte de Wikimentefactos, donde evidencian su producción y la edición de esos mismos mentefactos. En la parte de la lógica, entonces recuerden que tenemos los 3 niveles a modo de secuencia, desarrollo nivel 1, luego nivel 2 y finalmente nivel 3 obligatoriamente. O sea, esta es la secuencia que yo debo cumplir para desarrollar por completo mi examen. Y finalmente recordemos los recursos, entonces tenemos anarquía.com con mi video, tenemos el folder, que es el nuevo formato del libro, y finalizamos con las plataformas de Wikimentefactos, más específicamente para la implementación Wikimentefactos Junior, que es donde los estudiantes cuelgan y editan sus productos mentefactuales. Entonces, esto es básicamente todo lo que les debemos manifestar y compartir en cuanto a la evolución, a los cambios y a lo que se mantiene para el año 2 de Lectores Competentes 2.0. Espero que esto les sea de gran ayuda. Por supuesto, estaremos siempre atentos a sus inquietudes y comentarios. Entonces, agradezco muchísimo su atención y que nos hayan acompañado en este proceso de capacitación respecto a los cambios de año 2. Muchas gracias.